nombre es Tomás Dalpra, yo soy profesor y licenciado en Filosofía. Me desempeño actualmente como docente en la Facultad de Humanidades, en los profesorados de Filosofía, Geografía y Letras. Estoy cursando un doctorado en Filosofía en la Universidad Nacional de San Juan. Trabajo como investigador, trabajo en una editorial en Córdoba. Tengo experiencia en distintos ámbitos laborales. Para mí, la filosofía se interesa prácticamente por todos los temas que son importantes en la vida del ser humano. Eso creo que es lo más lindo que tiene la filosofía, es que tiene algo para decirle a prácticamente todo el mundo, ¿no? Porque puede meterse a conversar con las ciencias, puede conversar con la política, puede conversar con el arte y la cultura, con las ciencias sociales, entonces con la tecnología, desde luego, sobre todo hoy. Entonces creo que el abanico temático de la filosofía es muy grande. De hecho, hay autores que proponen pensarla siempre como un saber de fronteras, ¿no? Como que la filosofía siempre está trabajando en las fronteras de otras disciplinas y de otros saberes. Entonces, bueno, tiene ahí como mucho material para trabajar. Buenísimo. Bueno, te hago una pregunta un poco más personal, así, antes de seguir con las demás. Contame un poco, vos cuando eras niño, ¿qué te imaginabas ser? ¿Qué querías ser? Yo hice como todo un recorrido y tuve muchas vueltas para terminar siendo lo que soy hoy. Cuando era más joven, en realidad me interesaban las ciencias naturales. Yo participé 2 veces en Olimpiadas de Ciencias Naturales, Física, Química, Biología. Viajé a Mendoza, de hecho, salí 3er lugar a nivel nacional. Después, llegando ya más al final de la secundaria, me empecé a interesar más por las ciencias sociales, por la economía, por el derecho, la sociología. Cuando llegó el momento de decidir qué hacer, yo quería estudiar sociología, pero bueno, no estaba en mis medios viajar a otra provincia. Y me puse a buscar qué había acá en Catamarca, en la universidad, que esté, digamos, en ese ámbito. Encontré filosofía, me inscribí. Al principio yo iba un poco sin saber muy bien qué me iba a encontrar, ¿no? Iba con muchas dudas, mucha incertidumbre. Y después lo que pasó a partir de la primerísima clase fue una locura, porque encontré docentes, compañeros, temas, contenidos, libros, autores, todo un montón de cosas que me volaron la cabeza. Entonces, a partir de ese momento fue un viaje de ida. Fue algo que me atravesó en todo sentido, desde lo intelectual, lo pasional, lo afectivo, y a día de hoy, bueno, es un camino que sigo haciendo todos los días y que no me imagino hacer otra cosa, ¿no? Qué suerte que tuviste. Sí, la verdad que me considero un afortunado en ese sentido, totalmente. Sí. Sí, porque sé que eso también a veces no sale a la primera, ¿no? Y está perfecto que así sea. Yo soy de la idea de que está muy bien, mientras están las posibilidades de uno, probar hasta encontrar lo que uno encuentra como más propio, ¿no? Pero en mi caso sí se dio ese encontronazo muy intenso, muy intenso desde el primer momento, y a día de hoy es algo que puedo decir con mucho gusto, con mucho orgullo, que es mi trabajo, es a lo que me dedico, pero también es algo que me apasiona. O sea, incluso si no lo tengo que hacer por obligación, por sostén, por lo que sea, lo haría por placer, ¿no? Entonces, sí. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que genera en vos y en quienes estudian filosofía? Por lo pronto, lo primero que hace la filosofía en uno es enseñar a leer la realidad, ¿no? No creo que la filosofía sea la única disciplina que hace esto. Por ahí se acostumbra a escuchar que la filosofía es como la disciplina del razonamiento, del pensamiento crítico, del cuestionarse, del conocer, el amor a la sabiduría, ¿no? Famoso filosofía, la etimología tiene que ver con eso. Yo no creo que sea la única disciplina que te da ese tipo de cuestiones, pero sí creo que permite desarrollar ciertas habilidades, ciertas aptitudes a la hora de comunicarse, a la hora de argumentar, a la hora de leer e interpretar, a la hora de escribir, ¿no? Nuestra carrera tiene mucho
mucho vínculo con lo textual, ¿no? Con la escritura en todos sus formatos, no necesariamente el libro, no la revista, que también están presentes, pero de repente poder entrar y participar en un debate en las redes sociales, poder participar en un consejo, en una asesoría con entidades públicas, con entidades privadas, ¿no? Entonces, siempre que haya una instancia donde es necesario pensar el significado de ciertos conceptos o pensar cómo ciertas ideas se vinculan, bueno, la filosofía ahí te da una fortaleza muy grande, te entrena realmente para hacer ese tipo de trabajo. ¿Y entonces para qué sirve la filosofía? Es la pregunta del millón, ¿no? ¿Para qué sirve la filosofía? Hay gente que dice no sirve para nada y ese es su mayor valor, ¿no? En un contexto donde todo se cifra bajo el signo del rendimiento, de lo redituable, de lo lucrativo, tener una disciplina formal, institucionalizada, que te permite vincularte con el conocimiento desde un lugar desinteresado, bueno, eso es tremendamente valioso. Yo no creo que no sirva para nada. Yo creo que verdaderamente hay problemas políticos, económicos, culturales, educativos, que tienen su origen en conceptos o ideas que no han sido suficientemente analizados. Y es ahí donde la filosofía tiene algo para decir y algo para aportar, ¿no? Si queremos conseguir una sociedad justa, todos queremos eso, creo, que es como una especie de consenso implícito. Bueno, pero lo que falta para poder llevar a cabo eso es definir qué vamos a considerar como una sociedad justa, ¿no? Si queremos que la ciencia, por ejemplo, la producción científica, cumpla ciertos estándares de rigor, se acerque verdaderamente a la realidad y tenga un impacto positivo en términos sociales. Bueno, pero ¿cómo hacemos para definir ese rigor, ese acercamiento a la realidad y ese compromiso social desde la ciencia? Entonces, en ese tipo de cuestiones que están presentes en cualquier ámbito prácticamente, ¿no? Ni hablar la vida cotidiana, problemas afectivos, vocacionales, profesionales, siempre hay algo que definir, siempre hay una pregunta más para hacerse, siempre hay una instancia para decir, ¿y esto cómo se vincula con todo lo demás? Entonces, la única disciplina en este momento que puede dar cuenta de todas esas relaciones y todos esos análisis es la filosofía. ¿Cuál es el aprendizaje más significativo que te deja la filosofía y que te parece que puede estar dando para el ahora? Creo que hay un autor que se llama Wilfrid Sellars, que a mí me gusta mucho porque tiene una frase que sintetiza esa idea. Dice, la filosofía consiste en explicar cómo todas las cosas, en el sentido más amplio de la palabra, se relacionan entre sí en el sentido más amplio de la palabra, ¿no? Creo que vivimos épocas muy vertiginosas, de muchos cambios artísticos, tecnológicos sobre todo, políticos, económicos y demás. Creo que de manera espontánea todos esos cambios no se ordenan, no se conectan entre sí. Creo que no se construye un modelo de la realidad coherente donde todo está en su lugar, donde podemos valorar cada cosa que va aconteciendo. Y la filosofía avanza mucho sobre ese terreno. La filosofía ofrece muchas posibilidades de hacer ese encadenamiento de todas las cosas, ¿no? Entonces, cuando de repente aparece la inteligencia artificial, que es un tema que está muy en boga, y empezamos a pensar y a ver los efectos que tiene la educación, los efectos que tiene la política, los efectos que tiene el arte, ¿no? Bueno, la filosofía en este momento tiene muchísimo trabajo, muchísima investigación en curso, ¿no? Para poder darle un orden a eso y decir, a ver, esto es lo que está pasando, esto es lo que podemos hacer, estas son las consecuencias que podemos tener, y a partir de eso tomemos decisiones, ¿no? Es una apuesta por la decisión informada, la filosofía también. Y ahí, en ese sentido, tiene un valor eminentemente político y ético, ¿no?
Y en general, ¿qué hace un filósofo profesional? ¿Cuál es el trabajo, ¿no?, de un filósofo? Bueno, lo tradicional es que alguien recibido en filosofía, en un profesorado en filosofía, se dedique a la enseñanza, ¿no? Nosotros tenemos incumbencia en muchos espacios curriculares de la escuela secundaria, espacios que son obligatorios, que están en todas las escuelas prácticamente. En el nivel superior no universitario, los institutos de educación superior tienen muchos espacios vinculados a la filosofía que los podemos cubrir tranquilamente. Nos podemos desempeñar como investigadores también. Bueno, es mi caso, yo en la facultad, junto con muchos colegas, trabajamos en investigación, publicamos revistas, artículos, libros, hacemos pequeñas tareas de extensión, dar un cine debate, dar una charla, hacer un taller, ¿no? Coordinarnos con instituciones públicas. También podemos dedicarnos a la asesoría y la gestión en otros sectores. Por ejemplo, yo estuve como referente de investigación en la Dirección de Educación Provincial, Dirección de Educación Superior de la provincia, y también en ámbitos privados, como decía hace rato, por ejemplo, yo trabajo como editor en una editorial de Córdoba, Potencia Editora, y en cada uno de esos ámbitos de desempeño profesional siempre encontré un gran aliado en la filosofía, ¿no? Porque siempre está este trabajo de poder leer, poder interpretar, poder analizar críticamente, racionalmente, poder establecer criterios, ¿no? Para de repente, bueno, seleccionar qué se va a publicar, seleccionar qué se va a investigar, seleccionar cuál es la importancia de determinado tema, cómo vamos a abordar una problemática, ¿no? Y en todo eso la filosofía ha sido un gran aliado. Bien. Cuando hablas de los artículos y de lo que se escribe, digo, por ahí para muchos está esta idea de que la filosofía ya está toda escrita y de que uno cuando entra a estudiar va a estudiar lo que está. ¿Existe una filosofía contemporánea? ¿Existe una filosofía fuera de Europa? ¿Qué existe y se sigue haciendo? ¿Quiénes la hacen? Absolutamente, sí, sí. Constantemente. Acá mismo en Catamarca, aunque por ahí no tiene la visibilidad o la circulación que uno desearía, prácticamente todos mis colegas en el departamento de filosofía están con sus propias investigaciones tratando de explicar qué pasa en la política, qué pasa en el arte, qué pasa con la economía, qué pasa con la cultura, incluso vinculado y situado en el contexto provincial, ¿no? No es que la filosofía necesariamente tenga que abordar grandes problemas universales, qué es el bien, o qué es la justicia, o qué es la belleza. No, también podemos ir y pensar, bueno, qué está pasando con cierta manifestación cultural acá en Catamarca en los últimos años, qué está pasando con el uso de las redes sociales y la imagen y la visibilidad, qué está pasando con la democracia y cómo la democracia se pone en juego con intereses económicos y de otras índoles. Todo eso se hace en tiempo real, se hace en la actualidad, se hace de manera contemporánea y justamente uno de los beneficios o una de las cosas lindas de estudiar filosofía es que te permite entrar en esas discusiones que se están dando actualmente. Una carrera en filosofía tiene una parte que es muy importante, que es la historia de la filosofía, lo que han dicho otros, ¿no? Y son esos nombres que todos conocemos de la escuela o de algún lado, Sócrates, Aristóteles, Santo Tomás, Kant. Pero después de eso viene todo lo más importante, o sea, todo lo más entretenido también, lo más interesante, viene después de pasar por esa historia y cuando entramos a los debates contemporáneos en filosofía, que como digo, están a la orden del día. Cualquier problema que la sociedad manifiesta tiene automáticamente su reflejo en la filosofía y se empieza a laburar desde ahí. Entonces, sí hay una filosofía que se hace en tiempo real, que se hace de manera contemporánea, que se hace acá en Catamarca y en todas partes, ¿no? Digo, a veces me da vergüenza tener que ponerme en estos lugares de este tipo de preguntas, pero creo que es importante hacerlas y se las hago a todos los profes con los que hablo. Se habla, por ejemplo, de cosas
como el adoctrinamiento Sí. y un sesgo. Sí. ¿Existe una perspectiva ideológica, existe un sesgo, existe adoctrinamiento? ¿O qué pasa con esto de cuando se habla de construir una mirada crítica? Bueno, ¿qué aporta la filosofía respecto a eso y cómo es estudiar filosofía en una universidad pública hoy? Bueno, estrictamente hablando, el problema del sesgo es inevitable. Eso lo saben mucho mejor que yo los colegas de ciencias de la educación. Una de las primeras cosas que uno aprende cuando estudia un profesorado es que todo acto educativo se da sobre la base de un recorte y ese recorte en algún punto es arbitrario, ¿no? Uno como docente está decidiendo, voy a dar desde acá hasta acá y dejo esto afuera. Eso es inevitable porque no se puede dar todo de todo. Eso no es un problema de por sí. El problema es cuando detrás de ese recorte no hay un criterio explicitado y justificado. El recorte arbitrario es lo normal, medianamente arbitrario, digamos, pero siempre y cuando detrás de eso haya una justificación. Bueno, me interesa este recorte porque hace énfasis en este problema, ¿no? Me interesa abordar la filosofía contemporánea recuperando sobre todo autores que problematicen la cuestión de la política o la cuestión de la mujer o la cuestión de la paz y la guerra o la cuestión de la ciencia y el saber. En cualquier caso, digamos, ¿no? Ahí está algo que hay que defender y que hay que valorizar, que es la libertad de cátedra dentro de la institución universitaria. Cada docente tiene libertad para dar el enfoque que quiera a sus contenidos. Y no necesariamente eso implica adoctrinamiento, porque el adoctrinamiento tiene que ver con la manipulación de las ideas del otro para traerlo a las filas propias, ¿bien? Y en tanto y en cuanto los criterios con los cuales se seleccionan contenidos estén explicitados y puedan ser analizados y puedan ser debatidos incluso, ¿no? Yo no creo que se pueda hablar de adoctrinamiento. Hay cátedras que te invitan abiertamente a discutir con los contenidos y la selección que hace el docente. Y eso me parece fantástico, creo que está muy bueno. De hecho, creo que en ese sentido la universidad es un espacio con una lógica que deberíamos poder llevar a otras instancias de la sociedad, que tiene que ver con esto, tiene que ver con explicitar desde dónde uno habla, desde dónde uno explica o interpreta la realidad. Y las prácticas por ahí de debate y demás son comunes, porque digo, últimamente veo que se ha perdido, lo veo como una preocupación mía ciudadana, esto de decir, cada vez hay menos debate, hay más esta cuestión destructiva de la idea que aplasta a la otra y Totalmente. que ve al otro como un enemigo y lo tacha, como esta búsqueda de tachar discursos o de imponerlos y no de discutir, profundizar, entender, contrastar. ¿Existe esa práctica dentro de las aulas? Absolutamente, sí, absolutamente. Ahora mismo vengo de tomar evaluación y justamente se generan estas instancias que son hermosas porque uno puede justamente ver la confrontación de ideas y no de personas, que eso es lo que falta, ¿no? De hecho, a ver, la filosofía es la disciplina que desde siempre históricamente se dedica a destruir las falacias, ¿no? Los argumentos falaces, algo que después se traslada a otras disciplinas, como puede ser el derecho, ¿no? Tiene su origen en la filosofía, es decir, a ver qué estructura lógica tiene el argumento que vos me estás dando, a ver si la respuesta que vos me estás dando verdaderamente ataca, ¿no? Las premisas de las conclusiones que vos querés refutar, a ver si no estás cometiendo una falacia de hombre de paja, a ver si no estás cometiendo un argumento ad hominem, ¿no? Todo ese tipo de cuestiones que hacen justamente a esto que vos decías que me parece súper importante, a una formación ciudadana en el debate, porque hoy en día, más que nunca, gracias a la tecnología, todos los ciudadanos tienen acceso al debate público, ¿no? En las redes sociales, en las plataformas de mensajería y demás. Y sin embargo, no todos los ciudadanos tienen esa formación en el debate, en la argumentación, en el análisis crítico de ideas, de conceptos. Entonces,
Ahí también la filosofía tiene algo que le es muy propia desde siempre y que es tremendamente valiosa en términos de cultura política, por ejemplo. ¿Y te parece que las redes sociales son un espacio para el debate? Me parece que pueden serlo. Me parece que las redes sociales pueden ser un espacio para el debate. No necesariamente lo son a priori, porque justamente por la configuración misma de las redes sociales, por cómo están diseñadas, incentivan y alimentan otro tipo de interacción. Todo lo que tiene que ver con el enojo, con la canalización de la ira, con la construcción de enemigos, ¿no? Con la manipulación y malversación de las distintas posiciones para hacerlas más fácilmente atacables, la caricaturización del adversario. Todo eso es más útil para quienes llevan adelante y dirigen ese tipo de plataformas porque es lo que genera más interacción. Pero también puede darse lo otro, ¿no? También pueden darse, de hecho yo he visto y he participado de instancias de intercambio muy profundas en redes sociales, ¿no? Entrar en contacto, por ejemplo, con otros profesionales, con gente que comparte intereses, incluso con gente que piensa distinto, pero que en ese pensar distinto se genera un intercambio de altura, respetuoso, ¿no? Donde verdaderamente se nota que el interés no es atacarte a vos como individuo o destruirte a vos como individuo. El interés es alcanzar una verdad, y esa verdad se alcanza de manera dialéctica, diríamos nosotros, es decir, en el ida y vuelta entre dos posiciones distintas. Entonces, eso puede estar presente, pero requiere pararse desde un lugar bastante particular, que no siempre es lo más espontáneo. Y por último, una pregunta que también vengo haciendo a todos quienes pasan por estas cámaras. ¿Qué opinión tenés con respecto a la universidad pública? ¿Qué importancia le ves respecto a, digamos, a por qué la sociedad debe o no apostar a que exista? Bueno, un error muy frecuente es creer que los únicos beneficiarios de la universidad pública son los que trabajamos ahí. Somos los que trabajamos ahí, ¿no? Y a partir de ese argumento por ahí se dice, bueno, que la universidad le sirve a unos pocos y que en realidad ya no cumple la función que cumplía originalmente de motorizar el avance y la crítica y el progreso de la sociedad. Yo creo que eso es francamente falso. Hay que mirar a nuestro alrededor, ver todo lo que se hace, todo lo que se construye. Nuestros edificios están diseñados por arquitectos e ingenieros recibidos en universidades públicas. Cuando tenemos un problema nos defienden abogados recibidos en la universidad pública. Cuando vamos a las escuelas, los docentes y quienes educan a nuestros hijos son docentes de la universidad pública. Creo que el mayor error que podemos cometer es pensar que la universidad es una especie de burbuja que está separada de todo, que no tiene vínculos con el resto de la comunidad, ¿no? La comunidad catamarqueña en este caso, y que no hay, digamos, una producción en términos de saberes, en términos de recursos humanos, incluso de recursos materiales por parte de la universidad. La universidad no es un agujero negro que se traga todo lo que uno invierte ahí, todo lo contrario. Son centros productivos de conocimiento y de recursos. Entonces, desde ese lugar yo creo que es una institución que hay que defender a toda costa. Creo que además no es mucho lo que necesitamos, digamos, haciendo números en términos macroeconómicos, no es mucho lo que se necesita para sostener a las universidades, considerando lo que representan y el valor que tienen, ¿no? Hay cosas que no se pueden hacer si no es en una universidad pública, ¿no? Hay investigaciones que solamente la universidad pública tiene la infraestructura para llevar adelante. Hay formación profesional
que solamente la universidad pública tiene el recurso para brindar. Entonces hay que preguntarnos si estamos dispuestos como sociedad a perder eso, a ceder eso, ¿no? Y hay que hacer un gran ejercicio de imaginación para pensar en las consecuencias reales que puede tener perder esos centros de formación y producción que son las universidades. Creo que no estamos listos, y quienes desprestigian o minimizan el valor de estas instituciones no han hecho ese ejercicio completo, ¿no? De pensar, bueno, ¿dónde vamos a terminar sin las universidades? ¿Llegan los pobres a la universidad? Absolutamente, todo el tiempo, ¿sí? Sí. Habría que preguntarnos en todo caso si llegan y tienen los recursos para sostenerse en la universidad. Digo, hay muchas cosas que obviamente la universidad no puede garantizar. Hay mucho que sí. La universidad en ese sentido ofrece todo el tiempo becas, becas de comedor, becas de residencia. Bueno, todavía tenemos algunas becas de transporte. Hay muchos dispositivos puestos en marcha para que todos los sectores de la población lleguen a la instancia de la educación universitaria. En caso de que nuestra conclusión sea que los pobres no están llegando a la universidad, la respuesta no tiene que ser, bueno, entonces saquemos la universidad. Todo lo contrario, tiene que ser una invitación a redoblar esfuerzos, ¿no? Y hacer una lectura más detenida y preguntarnos, bueno, ¿por qué no están llegando? O ¿por qué si llegan no se sostienen? ¿Por qué no hacen todo el trayecto? Entonces, es más una cuestión de redoblar la apuesta y no de resignar ese espacio que es tan valioso y que sigue teniendo un gran impacto en términos de movilidad social. Digo, yo mismo he conocido en mis pocos años de profesión mucha gente que ha podido alcanzar su primer trabajo en blanco, por ejemplo, gracias a una carrera universitaria. Entonces, eso me parece fundamental. Y en tu caso, si hubieses tenido que pagar una universidad privada, ¿hubieras podido estudiar? De ninguna manera, no, de ninguna manera. Todo lo que tengo, lo que soy, lo que proyecto a futuro, a mediano y largo plazo, es posible gracias a la herramienta que me dio la universidad pública. Y desde ese mismo lugar tratamos, obviamente, de contribuir y devolver el favor. Pero si no, no hubiera sido posible. Bien. ¿Y qué opinás vos como gente de la filosofía de esta cuestión de cómo se discuten hoy este tipo de cuestiones? Es decir, motosierra y destrucción versus no se toca. Es como si hubiera, digamos, como que dentro de ese dilema parece que se ausenta todo debate posible, toda idea de mejorar. Esto que vos decías, bueno, si los pobres no están accediendo, pensemos cómo hacer que sí lo hagan. Claro. O sea, digo, porque gobernar y lo público me parece que pasa más por ahí, más que por decir si destruyo algo o si no me dejan hacerlo, digamos, no sé. Parece que toda la sociedad entró en este juego. ¿Eso siempre fue así? ¿Vos estás viendo que hay cambios hoy por hoy en ese sentido? Creo que en el caso particular de nuestro país, de la Argentina, hay una cultura, vamos a llamarle muy camisetera del debate público, ¿no? Nosotros abordamos cualquier problema como si fuera un Boca River. Y en ese Boca River empujamos a cualquiera que no coincida plenamente a la vereda del frente, ¿no? Y obviamente ahí se pierde muchísimo la posibilidad de repensar el lugar y la función y el valor que cumplen algunas políticas, algunas instituciones, sin tener que ni defenderlas de manera conservadora y dogmática y decir, bueno, no tocamos nada, porque si no tocamos nada también es un problema, porque los tiempos cambian y todo se tiene que actualizar. Pero tampoco vamos a agarrar la motosierra y rebanar todo y quedarnos en la pampa y en la vía, ¿no? De nuevo, fíjate vos cómo a nivel de la toma de decisiones hay, digamos, un trasfondo que es un problema filosófico, que es el problema de cómo se abordan las ideas y cómo se abordan los argumentos, ¿no?
y cómo se definen ciertos conceptos y cómo se estructuran ciertos esquemas de valor. Entonces, bueno, si a esto le sumamos el componente redes sociales y cultura digital, que lo único que hace es, de nuevo, exacerbar, ¿no? Exacerbar el debate público en términos de enemistad a muerte, ¿no? En términos de destrucción del adversario y no construcción con el adversario. Bueno, ahí tenemos la receta ideal para el desastre, diría yo. Entonces, hay mucho que tenemos que tratar de defender, pero defenderlo repensándolo y defenderlo siendo realistas y haciendo una lectura adecuada de la realidad y preguntándonos qué sigue funcionando, qué sigue dando resultados y qué hay que reconfigurar sin perderlo, ¿no? Y la universidad debería, a tu entender, tal vez hacer alguna autocrítica de que hayamos llegado a este punto de empobrecimiento del pensamiento, de la discusión y demás. La universidad, la filosofía también, bueno, que no sea tan hegemónica la filosofía como para acusarla de semejante. Somos demasiado poquitos para tener la culpa de algo, pero pero al margen del chiste, sí. Creo que tanto la filosofía como la universidad han entrado en el camino de hacer esa autocrítica. Creo que ya se está haciendo y de hecho hay muchos espacios de debate, de investigación dentro de las cátedras, los institutos de investigación, los grupos de estudio y demás, que están como repreguntándose, bueno, a ver, ¿qué hicimos para llegar hasta acá? ¿No? ¿Qué estuvo pasando con la universidad que de repente pareciera por momentos que hay una sociedad que contempla la posibilidad de darle la espalda, ¿no? O qué estuvimos haciendo desde la filosofía para que de repente la sociedad considere que es una disciplina que ha muerto, que ha fallecido, que está solamente en los museos y en las bibliotecas, ¿no? Está ese ejercicio. Está ese ejercicio en práctica en este momento. Es un proceso que se está haciendo. Ya se están sacando algunas conclusiones, ya se están tomando, digamos, algunas medidas a nivel institucional, como decía recién, en términos de extensión universitaria, por ejemplo, ¿no? Bueno, ¿cómo pensamos la extensión universitaria para mostrar que es una institución que está verdaderamente conectada con los problemas de su entorno y de su comunidad, ¿no? Y que no es simplemente un reducto exclusivo, accesible para pocos, ¿no? Sino que, bueno, no, se acerca a los barrios, se acerca a la gente, se acerca a distintos sectores, se preocupa por los problemas de la población, no solo por problemas intrainstitucionales o por problemas específicos de especialistas, ¿no? Creo que es un camino que ha iniciado la universidad, que lo está haciendo, lo está caminando, indudablemente que falta mucho, pero bueno, también para eso es importante pedirle a la gente que se acerque y que ponga su cuota y que ponga su palabra, su opinión, su perspectiva, porque a partir de eso también la universidad toma decisiones y vuelve a pensar el rumbo que quiere llevar adelante. Bien. Y ya que hablaste de extensión, ¿la carrera de filosofía está trabajando prácticas extensivas? Sí, filosofía hacemos mucha extensión, de hecho constantemente todos los años estamos dando talleres, charlas. Sin ir más lejos, el fin de semana pasado, el día sábado, organizamos un cine debate desde el Departamento de Filosofía con la Biblioteca Provincial Julio Herrera, donde analizamos un cortometraje de producción local, Cronovisor, de Bruno Carabajal. Fue un evento hermoso, mucha gente, mucho intercambio muy rico en torno a, bueno, lo que es la cultura visual, el valor de la imagen, el arte, al mismo tiempo visibilizar lo local. Ese tipo de actividades se están haciendo todo el tiempo, todos los años, varias por año, con escuelas, con museos, con bibliotecas, ¿no? Actividades virtuales y presenciales, trayendo gente de otras provincias incluso. Entonces sí, hay un esfuerzo
muy presente en ese tipo de prácticas de extensión. Sí, sí, sí. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos.